Saludos, hoy 10 de julio de 2018 vamos a compartir una conversación que esperamos sea muy amena con Victoria Rovira. Es que se me confunde lo de Vicky. Muchas gracias Vicky por estar con nosotros y darte la bienvenida a Vértigo y a la plataforma Divergente. Por ahí, muchas gracias por la invitación. Bien Vicky, mire, con vos tenemos muchos temas muy importantes. Y parte del objetivo de la conversación hoy es poder acercar mucho eh, su activismo, tu activismo y obviamente a Victoria Rovira como persona, como voz de causas y derechos. Eh, Quisiéramos explorar algunas temáticas que nos parecen importantes porque a nosotros nos escucha mucha gente joven y, y gente que genera opinión. Quisiéramos acercarlos mucho a la perspectiva que vos tenés sobre temas de nuestro país y algunas luchas que vos defendés y que vamos a ir desarrollando. ¿Vos sos originaria de dónde? De San José. San José Centro. Bueno, sí, nací en el Hospital México. He vivido acá en Chepe casi toda mi vida. Algunos años fuera del país. Y mi familia es de Guanacaste. La familia de mi papá de Guanacaste. Pero vos has crecido en Cantón Central de San José. Sí, más que todo. La mayor parte de mi vida. ¿Y a qué escuela fuiste? A un montón. Estuve en la Metálica, ahí estuve en Kinder, en la Metálica, luego me fui a Estados Unidos. Allá estuve 2 años en Tennessee, en Jane Braddock Elementary School. Regresé a Costa Rica, estuve en el Centro de Educación Reformado, luego me pasé a la Summit School, que era una escuela privada pequeñita en Coronado. Luego estuve en la José Cobro Muñoz, que es una escuela pública en el Carmen. Luego estuve en las Américas, que queda en Moravia. Luego estuve en el Paro. Luego me fui a Israel, allá estoy en el Beit Sefer Tijón Calais. 3 años y medio, bueno, 3 años. Luego regresé a Costa Rica, hice bachillerato por madurez y ahora estoy en la U. Bueno, lo contaste rápido, pero vamos a ver, ¿y por qué tanto cambio? De situaciones económicas, mis papás se habían divorciado, nos pasábamos mucho en casa, entonces nos pasamos con el pareja más cercano, varias razones para sí. Bien, ¿y Israel por razones de trabajo? No, mi mamá, bueno, o sea, nosotros nos fuimos, mi hermana y yo nos fuimos a ir con mi mamá ya, pero éramos adolescentes y regresamos cuando yo tenía 17 años. ¿Y qué tal la experiencia Es en Israel? increíble, digamos, es muy diferente al estigma que tenemos, estereotipo que tenemos de lo que es el país en sí. Entonces es abrir mucho la mente, para mí hubo como un choque muy grande cuando regresé a Costa Rica, porque definitivamente Costa Rica es un país que va muy atrasado en muchos temas de derechos humanos y bueno, de todo tipo de avance. Entonces, en cambio ya hay, pues no es un país perfecto claramente, pero sí hay un avance en muchos temas que en Costa Rica no vamos a ver en los próximos años, por ejemplo. Y de esa experiencia en Israel, ¿qué te marcó? ¿Qué más te quedó? Creo que me ayuda a formar carácter, ¿no? O sea, el carácter de las personas de allá es uno muy mezclado porque hay muchas personas de Europa, de Asia, entonces como todo, ser muy directo, ser muy franco, no guardar rencor, todo ese tipo de cosas donde uno simplemente, pues, si le gusta algo, bien, y si no, pues lo hace saber. Y no sé, digamos, Costa Rica es un país donde la gente no se dice las cosas en la cara, donde hay mucha hipocresía, donde la gente prefiere hablar a las espaldas que decir frente a frente que es lo que le molesta. Entonces, desde ahí también es que he sido muy vocal y pues bien, ¿no? O sea, es simplemente que si algo me molesta, pues voy a hacer algo al respecto. ¿Y en lo religioso cómo te fue? Yo soy atea, entonces no. Desde entonces. No, en ese momento sí tenía como cierta creencia, pero era una creencia que era en constante cuestionamiento, igual al día de hoy, ¿verdad? O sea, es algo que
he aprendido mucho de las religiones, de muchas, no voy a decir que una sola. He aprendido también como a desarrollar características de solidaridad, etcétera, etcétera. Pero también en sí la religión no es algo que me pase por el cuerpo, digamos. No te genera conflicto, digamos. No. ¿Y desde qué edad más o menos ya tomaste la decisión? Bueno, mire, a mí el tema religioso me parece mal y bueno. No mal, no es que el tema religioso me parezca mal, simplemente desde lo propio no creo en una deidad, pero tampoco lo veo de una manera como de que sea absoluta. O sea, así como no puedo confirmar que hay una deidad, que hay una deidad, tampoco la puedo negar, digamos. Entonces, a pesar de que yo en personal no creo que exista Dios, eso no significa que vea malo o que perjudique que otra persona sí lo haga, ¿no? O sea, en el caso se trata de que cada persona pueda vivir y expresar su libertad religiosa como así lo desee. Pero entonces, atea, no agnóstica. O sea, vos te ubicas en el ateísmo. Y pues, digamos, también el ser agnóstica va también como una línea muy parecida, ¿no? Es creer en lo que veo y en lo que no veo, no. Entonces, desde lo que yo he entendido que es ser agnóstica. Pero, como te digo, yo en lo personal simplemente no creo. Y ya. ¿Y el entorno familiar Mi familia es muy sí, religioso? pues sí, se podría decir que sí. O sea, es una familia que estudia mucho la religión. Entonces, Críticamente o... no, por ejemplo, mi familia estudia mucho judaísmo, por ejemplo. Tengo familia judía también, entonces, como tengo, por ejemplo, mi abuela, por ejemplo, mi abuela, mi papá, mi mamá, son personas que no creen en Jesús, pero que, tampoco mi hermano, pero que constantemente hacen estudios sobre cuestiones religiosas, ¿no? De las creencias de Dios y cómo las aplican a sus vidas. Y sí son personas que creen en Dios, que creen en muchas cosas de las cuales yo en lo personal no comparto, pero no significa que lo vea como un ataque o algo malo. Muy bien. ¿Y cómo te afectó en alguna medida el no tener, digamos, el estar constantemente cambiando de amigos en una etapa de la vida que es importante? Siempre el tener esa comunidad de amigos en la escuela, en el colegio. ¿Eso te afectó o no te afectó? Pues claramente había como un problema emocional, psicológico, ¿no? No tengo como compas, sino que constantemente está. Privadamente, mi hermano y yo siempre somos de una edad muy parecida, nos llevamos años y 7 meses de diferencia, siempre hemos sido súper unidos también con mis primos y mis primas. Entonces, desde esa perspectiva, pues siempre he tenido una familia, entonces, y mis primos y mis primas que son mis mejores amigos. Entonces, claramente hoy en día es mucho más diferente, ¿verdad? Ya ahora sí tengo como amigos que no son mi familia, pero creciendo, pues estaba como eso, ¿no? O sea, también yo siempre soy una persona muy social, entonces generar amigos o amigas nunca ha sido un problema. ¿De dónde te viene, Vicky, esa fuerza, ese activismo, esa voluntad, esa capacidad de defender cosas, digamos? Porque no todo el mundo sale y da un paso adelante y dice, bueno, yo quisiera defender esto y además de una forma agradable, porque lo haces, digamos, de lo que yo he venido revisando un poco las intervenciones tuyas, es de una forma muy amable, digamos, muy noble en el sentido de esto soy, esto defiendo y no tengo problemas con nadie, digamos, es como revelar digamos, una forma de defensa muy a la tica, si se quiere, ¿verdad? Porque sin buscar la fricción de primera mano, sino más bien buscar el acuerdo. Esa es una impresión que tengo, pero vos me dirás Sí, si es digamos, así. yo estoy en desacuerdo en que sea una forma tica, la verdad, no, para mí, digamos, los encontronazos que así, por así decirlo, que he tenido es por personas ticas, digamos, y no es que no es que yo niegue ser tica, ¿no? O sea, lo digo con mucho orgullo, pero sí, no, o sea, no creo
esta perspectiva de que Costa Rica es un país pura vida, digamos. Creo que Costa Rica es un país que se tiende a hacer de la vista gorda de cuáles son los problemas sociales, culturales, económicos, políticos, etc. Y cuando le pasa a una población, pues lo que hacen es atacar a la población en lugar de ayudarla. Entonces, de esa manera... ¿Cómo en qué caso? Por ejemplo, temas de abuso sexual, ¿no? O sea, a una mujer cuando es violada o cuando un hombre es violado, pues no hay un sistema de apoyo a la persona, sino que es un sistema de ataque y victimización, ¿no? Es decir, esa persona se lo buscó, etcétera, etcétera. Y hay un sistema, bueno, hay una cultura chota increíble en Costa Rica, digamos, de burlarse de todo. Entonces, en sí también, y también hay una cultura muy egoísta, ¿no? Como decir, yo trabajo por lo que me pasa a mí y eso es lo único que me importa, no me importa lo que le pasa a las demás personas. Y es algo, o sea, no voy a decir que es de todas las personas que se comporten así, pero sí es un problema bastante grande y que yo creo que nadie puede negar que existe. En sí, yo el trabajo que intento hacer es desde una pluralidad, desde el entender que todas las personas podemos ser discriminadas, entender que todas las personas pasamos por situaciones en las que hemos sido violentadas o violentados, donde el tema de género se abarca en cualquier tipo de relación o situación que pase por nuestra vida y que en sí, si logramos comprender el cómo nosotros somos personas discriminadas y el cómo nosotros somos las personas que discriminamos y generamos las violencias, podemos entender por lo que están pasando otras poblaciones, ¿no? Si yo te llego y te hablo de personas trans específicamente, probablemente no vas a entender por qué no te pasa por el cuerpo ser una mujer trans. Pero si te hablo sobre salud mental, que es un tema que a los hombres, que los hombres se suicidan más que las mujeres, y te hablo de tener depresión y cómo hay una presión social hacia los hombres, de tener que ser los proveedores, de tener que ser los protectores y poner su vida y su integridad en riesgo para proteger a una mujer, a un anciano o a un niño, entonces quedamos con todo el tema. Por ejemplo, cuando un hombre se muere defendiendo a una mujer, ¿no? O sea, murió con honor. En lugar de buscar una opción donde ninguna de las personas tuviese que morir, buscamos una opción donde un hombre pueda morir con honor, lo cual es completamente irracional, porque el por qué poner la vida en peligro cuando la podemos salvar. Entonces, el por qué tantos hombres se suicidan más que las mujeres. En el 2016 se suicidaron casi 200 hombres más que mujeres y en total de los suicidios abarca casi un 10% de las muertes totales del país. ¿Por qué no hablamos de salud mental? ¿Por qué no hablamos de seguridad vial? Cuando hablamos de seguridad, a lo que la gente le tiene miedo es que la asalten, pero si lo vemos desde otra perspectiva, ese es el miedo de los hombres, que los asalten. Una camina comienza a ser violada. Entonces, si hablamos desde lo que nos pasa a todas las personas por el cuerpo, podemos llegar a entender que en sí no discriminan a una población, discriminan a todas las personas, pero a unas les van peores que a otras. Entonces, ¿cómo hacemos para visibilizar un problema que es en sí algo que le pasa a todo el mundo? Bueno, eso me refería un poco porque escuchándote confirmo algunas cosas, y es que incorporas en tu defensa la perspectiva del otro. Es decir, que hay una masculinidad mal entendida, mal comprendida en algunos casos. Y me parece que es un énfasis que no siempre está por ahí, porque el incorporar al otro, el reconocer al otro es muy importante en esto. Pero ¿de dónde te viene esa energía? ¿De tu papá, de algún familiar, de tu mamá? Es decir, ¿cómo asumiste, bueno, yo quiero dar un paso más allá del común, de mi entorno, y yo creo que esto hay que defenderlo con más fuerza, y yo quiero convertirme de una u otra forma, convertirme no, pues ser una voz, digamos, posicionar mi perspectiva? Sí, bueno, ahí lo primero que yo dejo claro siempre es que yo me represento a mí misma, no represento a una colectividad. Si las personas se sienten representadas con lo que yo digo, pues eso es increíble, ¿verdad? O sea, no voy a negar que sí sucede, pero yo hablo desde lo que a mí me pasa por el cuerpo, desde lo que yo comprendo, desde mi perspectiva propia, digamos. No intento llegar a decir que soy representante de la población LGBT o que soy representante de la población trans, porque mis vivencias son muy diferentes a las de todas las personas, entonces no puedo llegar a decir soy lo que abarca. Eh, Mi motivo de lucha proviene de mis abuelas y de la religión, porque a pesar de que soy atea, sí comprendo, no, sí sigo aprendiendo mucho de las religiones en sí, digamos. No, las religiones van más allá de enseñar que
que alguien murió por nosotros, o que hay un Dios que todo lo ve, o que nos va a juzgar, o que tenemos que tener una cuestión moral para tomar decisiones. O sea, lo podemos ver desde la perspectiva de ser personas solidarias, de ser personas que se preocupan por el prójimo, que respetan al prójimo. No, no es una cuestión es una cuestión de respetar y no solo tolerar, digamos, porque tolerar es un método, digamos, una palabra muy prostituida y que se le ha cambiado el significado completamente. Toda la gente es como me aguanto, no es aguantarse, es respetar, y respetar va más allá de aguantar, sino respetar es hey, qué te está pasando, qué puedo hacer para ayudarte, y si pues no lo comparto, pues tampoco lo voy a atacar, y eso es algo que la gente se le olvida, ¿no? O sea, la gente cree que no, yo respeto, pero no comparto, y lo que hacen es atacar a esta población. Entonces vos no te puedes parar en un punto neutro, porque si te paras en un punto neutro no estás haciendo nada, y eso permite que las personas que están haciendo daño sigan obteniendo un poder de fuerza, ¿no? Entonces, desde la religión, de enseñanzas religiosas que me ha dado mi mamá, enseñanzas judaicas, pues he comprendido mucho de entender a las demás personas y ayudarles, sin importar cuál es su situación o qué, digamos. Algo que mi mamá siempre me decía desde muy pequeña es no sea grosera con las personas a la hora de hablar, y es por el sentido de que todas las personas estamos pasando por algo a veces, y aunque explotemos contra alguien, no sabemos, bueno, aunque alguien explote contra nosotros, no sabemos por qué está pasando esa persona, y yo no puedo llegar a hacerla sentir peor solo porque a mí me da la gana, porque me creo tener todo el conocimiento del mundo cuando no es así, y porque quiero tachar a esa persona ignorante y humillarla en público. Claramente he cometido el error varias veces, o sea, no lo voy a negar que más de una vez me he enojado, he explotado, y pues me arrepiento en la mayoría de los casos. Pero también ese cuestionar, ¿no? El propio cuestionamiento constante de las situaciones y acciones, bueno, las situaciones en las que nos encontramos y las acciones que cometemos. Eh, y de mis abuelas, pues he tenido como ese poder de fuerza que ellas defienden a capa y espada lo que ellas creen. Y no solo lo que ellas creen, sino a las personas que más aman, digamos. O sea, nunca lo he visto, pero conozco un montón de historias que han dicho de mi abuela paterna, donde, bueno, ahora ya es una señora de más de 70 años, ¿verdad? Y le falta una pierna, pero el cómo ella se defendía, no solo de sus parejas agresoras, sino el cómo defendía a sus familiares, a sus nietas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que una vez agarró a un mae a puño limpio, ¿verdad? Como se puso un montón de niños y fue porque el mae intentó agarrar a mi prima y tocarla, ¿verdad? Mi prima era chiquita en ese momento. El cómo una vez una pareja la estaba tratando de ahorcar y ella la apuñaló con una prensa de pelo, digamos, de las sonrisas, y mi abuela, digamos, materna, que una vez vio a un mae que estaba agrediendo a una muchacha en la calle, mi abuela que no tenía nada que ver, y mi abuela se fue y le dio sopa muñeca al mae para defender a los muchachos. Es esta cuestión de voy a defender algo, o sea, de defender algo más grande que nosotros mismos, ¿no? O sea, aquí la gente tiene acceso a la vista corta, les está pasando algo, bueno, no me está pasando a mí, entonces no importa. Y desde ahí es donde yo he comprendido la necesidad de abarcar luchas no solo de lo que me pasa a mí, sino de cómo en una totalidad, generalidad, nos podemos conectar todas las personas sobre situaciones de discriminación. ¿Hubo alguna experiencia, alguna anécdota, algún momento en especial donde vos te asumiste en ese carácter de no dejar pasar las cosas, de no hacerte de la vista larga o gorda, digamos, sino que asumir ya una posición y vos dijiste, bueno, yo no voy a tolerar, o sea, Creo realmente ya que lo he es visto. algo de carácter, digamos, yo siempre he sido una persona muy, muy vocal, en el sentido de que, digamos, desde que estaba pequeña, con mis papás, o sea, me agarré cualquier cantidad de veces. Y ellos lo cuentan con mucha gracia, o sea, yo la verdad, a veces creo que era muy malcriada, pero, pero mis papás siempre me cuentan, digamos, de como yo chiquitita, digamos, si algo no me parecía, pues yo simplemente decía, hey, pues sorry por ustedes, pero a mí no me van a meter en este lío. O de cómo cada vez que mi papá o mi mamá se jalaban una torta, pues les hacía como un call out, ¿verdad? O sea, yo me enojaba y los llamaba por nombre completo, digamos. Y ellos pues les daban ganas de verdad ver como yo era súper peleona en ese sentido, pero no era pelea en el sentido de ser malcriada, de, hey, no,
digamos, en el sentido de berrinche, sino en el sentido de como, hey, esto es lo que yo defiendo, porque esto es lo que yo siento correcto, y yo no voy a vender mis ideales porque a alguien más que es mayor que yo le parecen bien, digamos. O sea, eso es algo que yo siempre tengo claro, digamos. Esta perspectiva autocentrista donde, hey, yo tengo la razón porque soy mayor, me parece súper incorrecta, y es algo con lo que también siempre tuve problemas con mis papás, ¿no? Claramente había un desafío de la autoridad, de él ser mayor, y yo les decía como, mira, o sea, a mí no me parece que porque vos seas mayor creas que tenés derecho a hacer tal cosa, y siempre lo dije, ¿no? Y no solo con mis papás, sino con cualquier otra persona. Y así como me ha agarrado con Raimundo y todo el mundo en cualquier espacio, pues también he llegado a aceptar que una misma comete sus errores, y a veces es condescendiente con alguien solo por ser menor. Entonces también, como te decía, es un constante cuestionamiento de las acciones que cometemos. ¿Y vos sos amiguera, sociable, Yo, o te cuesta un poco esa cosa yo la verdad sí soy muy social. También, digamos, en redes sociales tengo muchos seguidores, gente que constantemente me toca en la calle y todo. Entonces también eso me hace, es como el, si veo a alguien, y pues darle con todo el amor que tenga en ese momento, ¿no? O sea, y lo hago con mucho cariño y me apasiona. O sea, a mí me ha escrito gente que no conozco del todo, me escribe por redes sociales y me dice, hey, mira, ocupa ayuda, ocupa, yo sé que no nos conocemos, pero podemos vernos para hablar. Y yo saco mi tiempo para hacerlo, digamos. O ayudar a un montón de estudiantes de la como para qué te buscan para hablar? sobre los problemas personales, ¿no? Problemas de aceptarse a sí mismas o a sí mismos, temáticas LGBT, como hablar, problemas de salud mental, ¿no? Digamos, yo siempre he sido muy vocal también sobre el ser una persona que tiene depresión desde los 8 años, entonces, eh, y en cómo he enfrentado la depresión para seguir luchando. Entonces, y me ha servido, ¿no? O sea, a mí me ha escrito gente para decirme que gracias a mí no se suicidaron, gente que yo no conozco. Entonces, eso es hermoso, digamos. Y esa satisfacción me permite decir como, hey, o sea, estoy haciendo las cosas bien y no puedo ser amargada porque en efecto, yo no sé por lo que está pasando la otra persona, digamos. Si esa persona que necesita una sonrisa, yo le voy a dar un abrazo. O sea, voy a dar un paso más para esa persona se sienta apoyada, digamos. Algo que yo siempre he dicho a mis amigas y amigos es, o sea, yo en la capacidad que yo tenga para ayudarle lo voy a hacer, o sea, y no es un problema. A veces la gente es como, hey, no quiero molestarte, no se trata de molestarte, se trata de que estamos aquí, en esta lucha estamos todos en ninguno. Digamos, no podemos ser excluyentes ni podemos decir como a uno sí, a otro no, sino... eh, y claramente, o sea, cada quien tiene su proceso, también es un proceso desgastante, o sea, porque emocionalmente es pesado, pero también yo lo veo desde la perspectiva de que de lo que hay, ¿no? O sea, yo no lucho porque quiera ser un centro de atención o porque quiera salir en la portada de algo, o porque quiera que me estén grabando, estén llamando para entrevistas. Yo lo hago porque hay un problema social gigante y si no lo visibilizamos, pues no existe Entonces, es básicamente así. Todos estamos en este hueco, o sea, todos estamos en esta finca. ¿Qué hacemos? O sea, En tu experiencia, porque es muy recurrente el tema de la depresión, uno lo escucha mucho. En tu experiencia, más o menos, ¿a qué edad comienza a surgir todo este conflicto de personalidad, de identidad, de buscarse? y pues eso es muy propio de cada persona, ¿no? O sea, yo el tema de la depresión no lo asocio directamente al ser una persona trans, y claramente, o sea, cuando tenía pensamientos suicidas teniendo 8 años, los asociaba con el que no me percibiesen como yo me percibía a mí misma. Pero iba más allá de eso, digamos, también era la presión social, la separación de mis papás, el no poder comunicarme de una manera que me entendiesen, todo un montón de cosas, ¿no? O sea, Por ejemplo, en este tema de la comunicación me interesa, por ejemplo, ¿qué querías sacar de pronto que no encontrabas? Digamos, ¿era un tema de apertura de los otros por escuchar, o era un tema de lenguaje, o era un tema un tema, por ejemplo, de expresión propia, ¿no? O sea, yo siempre he sido una persona que ha sido... de comprensión? No, no totalmente, digamos. Yo siempre he sido una persona que perdón, siempre he sido una persona femenina, en el sentido, como digamos, como lo que cabe en el estereotipo de feminidad, ¿no? O sea, florcitas, soy súper delicada, toda la cuestión.
transicioné y pues, o sea, es una mujer que solo usa Sí, tacones. el canon tradicional Sí, de digamos, o feminidad. sea, también digamos, la feminidad trans y la feminidad homosexual, digamos, no es una feminidad común de las mujeres cisgénero, o sea, cisgénero es de personas que no son trans. Díselo, eso es como una feminidad propia, ¿no? La feminidad que yo manejo, a pesar de que es un estereotipo, al igual que todas las personas, porque todas cumplimos un estereotipo, ya sea feminidad o masculinidad, y aunque decidamos vivirla a nuestra propia manera, seguimos calzando algún estereotipo, porque ya la verdad, o sea, no somos la única persona que existe que sea así. Entonces, a pesar de que mi feminidad se podría considerar como un estereotipo, no es, no es una feminidad común, por ejemplo, no es, vos no es, por ejemplo, a mí no me gusta usar zapatos bajos, por el tema, me encanta, digamos, y no, me encanta usar tacones. No tengo zapatos bajos, solo pues, tenis deportiva, digamos, cuando hago ejercicio, pero no es, y no es por algo como de que hey, quiero ser súper femenina o de que hey, veanme sino es una cuestión como de me fascinan los tacones, digamos, me parecen increíbles. Eh, Me encanta maquillarme, para mí maquillarse es como, es artístico, es una manera de expresión. Me hago mi propia ropa, entonces mi estilo de ropa es, también Ah, es, ¿de verdad? sí, o sea, me encanta vestir largo, por ejemplo, no me siento cómodo haciendo ropa corta, entonces también de esa manera pues decido cómo expresarme y siempre soy así, ¿no? O sea, buscaba una manera de expresar una feminidad que yo misma iba construyendo a lo largo de los años. Es otra cosa, digamos, no fue como que transicioné y dije, ahora sí, ¿cómo voy a ser mujer? No, o sea, es una feminidad que he ido construyendo a lo largo de muchos años y que yo desde el colegio usaba maquillaje, por ejemplo. Entonces, y pues en todo este sentido, sí había como una represión de la gente me percibía como hombre, entonces tenía que comportarme como tal y por ende era violentada porque no me comportaba como hombre. Se hablan de agresiones físicas incluso. Entonces, bueno, las psicológicas que para mí en cierto sentido tal vez fueron Pues peores. sufriste agresiones físicas, digamos. Sí, claro, o sea, pero Más o menos, en qué etapa comenzaron esas agresiones? sí, pues son agresiones, digamos, las agresiones psicológicas las llevas toda la vida y las agresiones físicas empiezan a cierta edad cuando ya vos, digamos, la gente te ve como una persona que puede soportar los golpes, ¿no? O Pues sea, digamos, en la escuela. sí, claro, o sea, en la escuela, en el colegio, o sea, son agresiones comunes. Y, y también como agresiones psicológicas de adultos, ¿no? O sea, es una cuestión como de recriminar a personas menores de edad porque no tienen cómo defenderse. Entonces, como al final todos esos son juegos de poder, ¿no? O sea, si yo puedo dañar a una persona que tiene menor fuerza que yo, lo voy a hacer porque ocupo sentirme más grande, ocupo sentirme como que yo tengo el poder y como yo tengo la razón. Entonces, es súper común, digamos, el cómo como persona puede crecer LGBT y creces con miedo y siendo violentada porque las personas te dicen que estás en lo incorrecto. Y como sos una persona que claramente está sola en ese momento y no estás pasando por todo el problema de ser adolescente, porque también es súper difícil, entonces, ¿cómo haces para expresarlo todo? Y te expresas de una manera física y lo que hacen es intentar cerrarte y discriminarte y decir, no puede ser así. Ahora, ¿cuál fue ese momento eh, en el que se te abrió una ventana de oportunidad y vos dijiste, aquí hay una salida, sí, aquí sí hay una comprensión, sí, aquí hay una luz un poco a ese laberinto, porque estoy tratando de ubicarme en esa situación y de pronto tiene que haber una etapa de mucha oscuridad, de mucha opresión, en el sentido de que, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y dónde da ese giro, dónde da esa vuelta de rosca el tornillo y de pronto usted razona y dice, bueno, por aquí puedo comenzar a construir a Victoria, digamos, ya me estoy encontrando. ¿Hubo una voz o una situación en particular? ¿Cómo fue eso? Y se puede abarcar desde muchas temáticas, digamos, no lo abarquemos tal vez como de lo personal, sino como de lo general. Digamos, yo creo que todas las personas en algún momento pasamos por X situación de la vida que nos genera cambios en nuestras actitudes y maneras de relacionarnos, ¿no? O sea, no creo que vos puedas decir que vos sos la misma persona que fuiste hace 5 años. No, no, de ninguna manera. Y Exacto, todos tenemos que enfrentar esos laberintos, digamos. exacto, hay una transformación de pensamiento y de personalidad. Entonces, y pues en efecto, han existido muchos cambios en mi vida. Y definitivamente no soy la persona que era hace 3 años cuando empecé a ser más vocal sobre el activismo, pero también he madurado mucho, ¿no? Entonces, una señora, porque no envejecen años trans, no son como los años perros.
Por cada año que pasa no aumenta 7. Eh, pero Muy bien. en ese sentido, no, la crece muy rápido, ¿no? O sea, le estás enfrentando golpes diarios, pero igualmente no lo pasan solo las personas trans, o sea, hablemos de personas negras que, por ejemplo, es algo que yo siempre he sido muy consciente de, bueno, tal vez no siempre, pero sí he tratado de hacerlo, y últimamente más que todo, es, yo no soy discriminada de que nací. Claramente he enfrentado prejuicios de haber nacido en un sexo masculino, por así considerarlo, y se enfrentan los procesos violentos del ser criado como hombre en una sociedad costarricense. Independientemente si una persona es trans o no, cuando se es criado como hombre, el proceso más violento de si es físicamente, digamos. A las mujeres les va diferente, a las mujeres es reprimirla sexualmente y sobre su cuerpo, lo cual también es un proceso muy violento. A los hombres les va una violencia más física, usted lo único que puede expresar es ira, no puede expresar sentimientos. Entonces son diferentes niveles, ¿no? O sea, todas las personas van a pasar por esas cosas, desafortunadamente, y los cambios van cuando empiezas a cuestionar todas esas cosas. Entonces fue más un proceso Es, que un momento, digamos, digamos, no podría decir que fue un proceso, creo que es un proceso, digamos, es un proceso constante, el cual todas las personas pasamos constantemente. ¿Qué me llevó a mi transicionar? Bueno, que en ese momento no estaba hablando con mi papá, por ejemplo, que había dejado de hablar con él y aquí ya no tengo, que no le debo nada a nadie, básicamente, no tengo que pretender ser algo que no soy para satisfacer a mi papá. Transicioné, luego volvimos a construir una relación y hoy en día tenemos una relación increíble. Mi papá me compró la blusa que ando, por ejemplo, y los zapatos. Entonces, ver el cambio, y mi papá siendo un señor de Guanacaste, ¿no? Entonces, donde el machismo tal vez se ve más reflejado en ciertas partes, ¿no? O sea, creo que en una población donde hay un menor acceso, porque se les ha quitado, no es porque no quieran, es porque se les ha quitado el acceso a cierta información y la mayoría de movimientos que se dan son en el área metropolitana, pues claramente van a tener una realidad de pensamiento diferente. Y no es que sea exclusivo de ellos, sino que es algo como ya más en la generalidad. O sea, hay un problema que no viene desde una sola cuestión, sino que viene de una pila de dominos que han caído y investigan eso. Y no, o sea, son áreas abandonadas prácticamente del país, entonces mi papá en todo su cuestionamiento y en todos sus creencias y todo, pues llegó a aceptarme como soy y pues ahora sí, se emociona por mí y siempre que tengo una charla o algo, pues la semana pasada me preguntó, digo, como, cuando tienes una charla, pero a verte, porque me encanta verme cuando yo voy a capacitaciones. Entonces la vez pasada me fui a ver a una capacitación que tuve con era una charla de derechos humanos que tuve con Marilisa Ávila, con Leonardo Garnier y Ana Ah, Elena Chacón. sí, sí. Exacto, entonces dije, es el apoyo, digamos, mi mamá es uno de mis apoyos más grandes, mi hermana, la persona que, digamos, que llegó, o sea, este maestro, desde que me mantiene viva, porque es el apoyo más grande que yo tengo. Entonces tengo un apoyo familiar increíble, el cual no tienen todas las personas, y en especial la población LGBT. Entonces, desde ahí también hay una cuestión, digamos, de cómo uno encuentra situaciones que la cambian, digamos. Yo transicioné porque mi papá no me hablaba, pero luego cambié mi forma de pensar porque mi papá me empezó a hablar y tuve que aprender a ser paciente y tuve que aprender a entender de dónde venía la manera de él de pensar y cómo decir, ok, tal vez no es como yo piense, tal vez desde mi perspectiva está mal que él piense así, pero me puedo comunicar con él, puedo hablar con él. Y eso es lo que nos ha llevado a tener una relación tan bonita hoy en día. Y al igual con cualquier persona, ¿no? O sea, la comunicación pacífica es clave para... Claramente no funciona siempre, o sea, hay gente que simplemente no quiere entender, hay tal vez a veces maneras de las que una es más agresiva, y lo cual también está bien. O sea, no es como que yo no puedo llegar a juzgar en las situaciones, las maneras de que ejercen las otras personas sus acciones y sus luchas desde sus trincheras, porque no son las mismas situaciones mías. Digamos, yo no puedo llegar a decirle como, hey, estás haciendo algo mal porque no lo estás haciendo como yo. O sea, simplemente no es así. Yo he tenido muchas oportunidades que me han permitido llegar a donde estoy. Muy de acuerdo con vos en este enfoque y me parece que es un énfasis que hay que hacer. El de todos tenemos un proceso siempre de cambio y de una u otra forma todos sabemos en diferentes niveles que es una depresión y que es enfrentar un laberinto y encontrar esa salida. Me gusta esa perspectiva
Y ese énfasis que haces en, no es que nosotros pasamos por cosas que no pasan otros, digamos. Tenemos otro tipo de problemas, pero en general la humanidad de pronto tiene que caminar por sendas, por caminos similares. Eso me parece muy bien. Y me gusta mucho también esto que decís sobre la comunicación. Lo hablábamos antes de empezar a grabar, de que creo que en el tema del lenguaje hay que hacer todo un esfuerzo. Sí, hay y te lo decía a raíz de una entrevista que vi antes de venir a conversar con vos, y es que un muchacho decía, bueno, a mí la perspectiva me cambió cuando descubrí la palabra transexualidad y comencé a través de ese concepto a descubrirme. Entonces, y además, nuestra realidad está construida a partir de concepciones, de conceptos, de enfoques, y todo esto es una construcción social. Sí, inclusive hay teóricos que dicen, bueno, esta mesa, este micrófono, esta ropa es ideología, ¿verdad? Y bueno, qué importante es poderlo sensibilizar y poder darle su dimensión correcta al tema de la comunicación. En Costa Rica, una de las cosas que me preocupan es que nuestro sistema educativo no hace un énfasis como el que yo creo que se debe hacer con respecto a, por ejemplo, a la lectura. Creo que somos muy malos lectores en general. Si uno lo ve en redes sociales, vos que estás ahí, supongo que te ha pasado que vos escribís algo y te comentan cosas rarísimas que no se sabe de dónde salieron. Así, ¿quién leyó eso? ¿Cómo comentan así? Yo nunca, es decir, nunca mencioné nada de esto que están hablando aquí. Y entonces hacemos lecturas equivocadas, pero inclusive con mala intención. Ya de previo, es Vicky, entonces yo hace días quiero decirle tal cosa y, ¿verdad? Aquel comentario de una forma muy entresacada y de pronto digo lo que tenía ahí entre pecho y espalda. Entonces eso nos pasa mucho a los ticos y a la burbuja esta que gravita alrededor de redes sociales. Es muy común que saquen las cosas de contexto y que haya mucha agresión ahí. Esto porque quería rescatar estos elementos que has expuesto, no tan específicamente, pero sí creo que es parte de lo que debería ser este podcast, de lo que debería transmitir. Esos énfasis me parecen fundamentales. Eh, Vos hablabas un poco al inicio de Costa Rica. Eh, y hablabas de respeto, y hablabas un poco del costado de comprensión. Si tuvieras que cambiar algo en nuestra sociedad hoy, ¿qué cambiarías? Yo evidentemente cambiaría el cómo se manejan las perspectivas. En general, si nosotros las personas más conscientes sobre la temática de género, digamos que es mi temática favorita, podríamos comprender, digamos, problemáticas sociales que no hemos podido ver en una generalidad porque las vemos solo desde un lado, digamos. Si habláramos como el género es algo que se abarca en cómo transitamos en la calle, cómo el género abarca desde la economía, que la economía mundial, las personas más ricas son hombres, que nos sostienen la mayor cantidad de dinero son mayoritariamente hombres, y te digo que de verdad es menos de un 1% donde hay mujeres millonarias, sino que el otro 99% son hombres. Donde hay la cuestión de los bancos mundiales, donde los dueños son hombres, donde las juntas directivas son por hombres, donde hay muy poca representación femenina, pero de pronto vemos el tema de pobreza y vemos que las personas que viven en pobreza extrema, eso es un dato que aprendí en psicología, se llama Cintia Castro, que era chilísima la madre. Ella va y presenta este problema al Vaticano, ¿no? Se reúne con el Papa y dice que hay una competencia y ella gana. Lo dicen como el problema es que en economía solo se habla de hombres, pero en pobreza el 70% de la población en pobreza y pobreza extrema son mujeres. Entonces, o sea, si hablamos de ese tipo de economía, de ese tipo de género, y la gente diría como, mira, sí que hay un problema.
de cómo le damos a una familia pobre, bueno, por esa extrema, una casa, pero no les damos las oportunidades de estudio y laborales para que puedan mantener esa casa y salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las niñas adolescentes quedan embarazadas en su adolescencia por hombres que les llevan, por hombres adultos que les llevan más de 10 años, y encontramos relaciones impropias y abusivas, y niños, varones o adolescentes, varones también que terminan, que lo que caen, y terminan robando, porque es una manera violenta de ejercer el sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un montón de hombres asaltando en la calle. ¿Por qué no se ven tanto mujeres? Porque las mujeres no pueden ser violentas, les enseñan otra manera de hacer las cosas. Si hablamos del tema de salud mental, de cómo, digamos, las mujeres somos reprimidas de cierta manera, y somos suprimidas completamente y minimizadas, y el cómo a los hombres no se les permite expresar lo que nos da ira, entonces pasan de punto A al punto Z de una vez, se brincan toda la vez en el medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les da depresión y una vez se suicidan porque no hay una manera, no existen herramientas para que puedan comunicarse y que comprendan que lo que tienen es una depresión. El cómo temas, por ejemplo, de zonas rurales, ¿no? De cómo hay tantos hombres y mujeres que ahorita se están explotando para recibir menos porque ya el mercado laboral no da. Y cómo las carreras universitarias en zonas como San Ramón, Sarapiquí, Santa María Dota, Pérez Celedón, todas estas zonas donde hay sedes regionales de la UCR, la Universidad de las Universidades Públicas, las carreras quedan son las mismas. O sea, y al final son todas carreras que las personas no tienen espacio, digamos, no tienen oportunidades laborales para ejercerlas ahí, y terminan migrando al área metropolitana, y quedan estas áreas otra vez como olvidadas porque no hay oportunidad, o sea, porque no hay call centers en estas áreas. El tema de, por ejemplo, ambiente. El ambiente es algo que nos pasa a todos y se puede abarcar desde el género. ¿Por qué? Porque las mujeres pasamos más tiempo en la calle, porque somos amas de casa, porque somos mamás, porque somos esposas. Entonces, no podemos cuidar nosotros mismos, sino que tenemos que cuidar a un montón de personas, también a nuestros papás o a nuestros suegros, etcétera, etcétera. O a los hijos de la vecina o a nuestros sobrinos. Entonces vamos de punto A y recorremos por todo San José, y tenemos que ir a comprar el regalo, tenemos que ir a comprar la comida, tenemos que ir a dejar el chiquito al kinder, después tenemos que pasar otra vez al kinder a recogerlo, tenemos que ir a salón de belleza, tenemos que ir a hacer, porque también el estereotipo de que una mujer tiene que estar siempre arreglada tras de eso. Tenemos que ir a hacer las compras para el esposo, y hacemos todo el recorrido. De paso somos acosadas sexualmente en la calle, y entonces hacemos un vuelto gigante, mientras que un hombre, como le toca hacer el rol de proveedor, entonces nada más pasa de su casa punto A al trabajo punto B y de vuelta. Entonces, en cambio, una tras de que pasa por acoso sexual, también tiene que buscar rutas alternas cuando va caminando por la calle para ver dónde no es acosada, o subirse al bus incluso. O sea, una se sube al bus y una se sienta al frente. Bueno, la mayoría de mujeres les enseñan a sentarse al frente, porque si un hombre las toca, que le puedan gritar al chofer para que el chofer les ayude. Y una se sienta, una llega, se sube a un bus y una examina a todos los pasajeros para ver aquí a la parte de quién se sienta. Y ojalá que ella no mujer sentada sola para poder sentarse con ella. Y no tener que sentarse a la parte de un madre que te pueda terminar acosando, porque pasa y pasa un montón. O que una va sentada a la orilla en lugar de la ventana, y un madre que casualmente te pone el paquete en el hombro. Entonces, mientras que un hombre nada más se sienta donde le dé la gana. Y evita sentarse enfrente para evitar tener que darle el espacio luego a una mujer. Porque tras de eso, ¿verdad? Existe todo este tema de caballerosidad, que aunque algunas personas pueden decir que es cortesía, no podemos decir que es cortesía si solo se la estamos dando a un género y no al otro. Entonces, como, sí, es cortesía, pero solo para mujeres, para hombres no. Entonces, no, eso es machismo. Entonces, son muchos temas los cuales podríamos... ¿Dónde están las claves para poder comenzar o continuar con esa transformación? Porque yo creo que ya comenzó esa transformación, aunque ya ha sido lenta, aunque no haya sido lo suficiente como esperamos. Es responsabilidad de cada persona, ¿no? Así, o sea, a mí nadie me sentó y me educó. O sea, yo comparto mi conocimiento, no soy educadora, no puedo llegar a decir que le enseño a la gente, o sea, comparto mi conocimiento y aprendo de otras personas. Sin embargo, yo he aprendido, o sea, escuchando a otras personas hablar, yendo a conversatorios, haciendo un esfuerzo,
y no espero a que alguien me venga a educar, porque eso tampoco es responsabilidad de las personas, no es responsabilidad de las personas cambiar mi forma de pensamiento, tiene que haber un seguimiento y una necesidad de que diga, ok, hay algo mal, ¿cómo hago yo para acercarme a esos espacios donde yo pueda comprender? Bueno, pero es que esa conciencia a veces no llega, sí, esa conciencia de que hay algo que no está bien, no es propio de las sociedades, Ok, ¿verdad? pero Sí. quitemos el tema de género, digamos, no hablemos de género. Vos sabes, estás consciente de que hay un problema en economía, porque se habla del déficit fiscal, se habla del PIB, etc. Digamos, esos fueron los mayores temas que se habló durante las campañas presidenciales. Si vos estás consciente que hay un problema, ¿por qué no vas e investigas cuál es el problema? Aquí todo el mundo sabe que hay un problema. Bueno, por eso, pero ahí ya estás hablando de un estado de conciencia. El punto es que ese estado de conciencia no está en todos, vamos a ver, no es tan generalizado. Sí, yo creo que, por ejemplo, si hablas de pobreza, hay conciencia de que hay gente que la pasa muy mal y que hay que hacer algo. Pero ¿qué tanta conciencia hay sobre todos estos problemas que has descrito? Estos micromachismos, estos mecanismos de opresión, ¿verdad? No hay tanta conciencia de eso. Pareciera ser que más bien hay una gran parte de la sociedad, porque no es una minoría, ¿sí? Una gran parte de la sociedad, inclusive lo vimos con estas últimas elecciones, cómo se expresaban inclusive, que no están ni tan siquiera abiertos al diálogo en esto, ¿verdad? Y de ambos sectores, digamos, de ambas posiciones. Yo lo he visto que hay como un atrincheramiento desde su perspectiva, desde su verdad, y eso a veces imposibilita un poco la fluidez de la comunicación. Pero volviendo al punto, esta mayoría que no ve un problema en este tema, por ejemplo, los que tratan de reflejar la comunidad LGTBI+, y ese es el punto, ¿sí? ¿Cómo generar conciencia? Te voy a decir, por ejemplo, en el caso mío, yo me acerco a los temas, como vos lo decís, yo me acerqué al curso de feminismo en la universidad, y eso me abrió mucho la perspectiva, pero desde antes ya yo venía escuchando un poco a mis hermanas, a mi entorno, y claro que ya yo venía tomando una conciencia, pero de una u otra forma yo gravito en un entorno donde hay académicos, hay profesionales, hay gente que se cuestiona la realidad y de una u otra forma influyen en esa construcción de esa visión que a mí me inquieta. Pero si pensamos en las zonas más alejadas, a mí no me gusta la expresión de zonas más alejadas, voy a corregir, porque más alejadas de qué, ¿verdad? Sí, no es porque simplemente no están cerca de San José, tienen que ser alejadas, ¿no? Sí, pero pensemos en esto que hemos entendido como zona rural, donde no hay eso que apuntaba sobre, no hay suficiente acceso a la educación, etc. Hay una perspectiva muy conservadora, donde es el pastor, por ejemplo, y eso lo vimos reflejado también en las elecciones, como el Partido Restauración hizo una gran movilización de costarricenses a las urnas, porque prácticamente es el único referente que tienen en ciertas comunidades, bueno, para poderse crear criterios sobre las cosas y opinión. Bien, entonces, no sé si me explico mejor, ahí no hay una conciencia de eso. Es decir, vos conversas con ellos, con esa gran parte de esa población, y ahí no hay una conciencia de que Vicky siente que aquí hay un micromachismo, de que ha sido, digamos, en alguna medida criticada o perseguida por lo que cree, por lo que siente. La gente lo ve como una vagabundería, como una moda. El otro día hablé con una muchacha de 20 años, desamparados. Y digo, mira, ¿qué pensás de todo este tema de género y el tema de lo que defiende la comunidad LGTBI? Y me dicen, es que eso es una moda. Eso es la homosexualidad, entonces es como una moda. Eso de pronto va a pasar. Yo me quedé pues no dije nada, no comenté nada. Pero un poco para graficarte el problema de conciencia que hay. Porque a veces dicen, ahí en un chat, estoy en WhatsApp, que es pura gente joven, pero como yo ayudo un poco en algunos
temas, la gente joven en Boluco, ellos me tienen ahí. Y entonces decían, ¿cómo no fueron todos a marchar al Pride el domingo y toda esa cosa? Somos gente joven, deberíamos de estarnos expresando ahí, o sea, como dejando poco margen para que el que disienta no lo haga, ¿verdad? O sea, está obligado simplemente por ser joven a participar. Digo yo, bueno, qué error de enfoque terrible, porque se supone más bien de que lo que trata es que cada quien tenga pues, su perspectiva y se le respete. No podemos pedir respeto y respetando, ¿verdad? Entonces, un poco por eso, creo que no hay una conciencia y en algunos la conciencia está un poco distorsionada de lo que hay que defender. ¿Te dejo esos elementos? Sí, claro, digamos, yo en lo personal no creo que sea mi responsabilidad llegar a educar a nadie. Digamos, yo puedo desde lo propio compartir mi conocimiento y quien quiera escuchar pues bien y quien no pues ningún problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a obligar a alguien a pensar de mi manera, como decías vos. Entonces, sí hay necesidad de que la gente tal vez tenga una conciencia más inclusiva, pero tampoco puede ser desde lo que es mi conciencia, porque mi vivencia, que es lo que mencionaba ahora, es muy diferente a la de las demás personas. Porque yo hablo de zonas alejadas. Bueno, porque en efecto, donde se dan las mayores oportunidades es en el área metropolitana. Y esas zonas, las otras son completamente alejadas. No es que se encuentren alejadas, es que son alejadas. O sea, básicamente las ya hace como un tema de actitud, lo exacto, o sea, exacto, no es un tema como que, ay, Guanacaste se encuentra, no, Guanacaste está a 4 horas, a 3 iba rápido, o sea, no es nada lejos. O sea, dura más llegar a Santana, exacto, dura más llegando a Santana a las 5 de la tarde o saliendo de Santana a las 5 de la tarde para llegar a mi casa en Sabanilla, que lo que dura llegando a Guanacaste. O sea, no es una cuestión de que estén alejadas. Alejadas está México, por ejemplo. Sí. Entonces, a pie. En todo el territorio, ¿verdad? Son zonas que son alejadas, son empujadas de las oportunidades que se ofrecen aquí. Aquí yo si no tengo trabajo, yo voy a un call center. Y porque tenía las oportunidades de hablar varios idiomas también. Allá ni eso. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo hebreo, inglés y español. Ah. Exacto, y antes hablaba francés, pero lo voy a practicar y bueno, ahí quedó. Entonces... pero te gusta mucho el tema de los idiomas. Sí, claro, me encanta. Sí. Entonces aprender el ESCO, por ejemplo, siento que es una manera de ser más inclusiva también y de conectar a una población que no se trata como de hacer el papel, ¿verdad? Y como decir, como, lo tengo que ayudar, sino así como, si yo puedo tener la oportunidad de comunicarme con alguien y ayudar a esa persona desde lo que esa persona me dice que necesita, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si yo puedo llegar y aprender esto para comunicarme con una población y aportar en lo que sea que pueda aportar, lo voy a hacer. Al igual que voy a hacerlo cuando voy a Guanacaste y trato de comunicarme con mis tías y mis abuelas para entender por qué es lo que están pasando y cuáles son ¿De qué lugar de Guanacaste son? De Liberia. Ah, ¿verdad? Ajá. Exacto, digamos. ¿Te gusta Guanacaste? Me encanta. Sí. Mis sueños como que me metieron ahí, digamos. De verdad, pero ¿te gustaría ir a vivir ahí? Tal vez cuando ya se vea, si es que yo. Porque ahora no. Ahorita, digamos, para mí no, Costa Rica no es un país donde sea viable para vivir, digamos, tanto en lo económico como en tema de derechos humanos. Sí, ¿vos qué sentimiento? O sea, ¿cómo podrías describir ese sentimiento que vos tenés? Es decir, lo dijiste hace un rato, que eres el país, que sentís costarricense. Sí, a veces pero de pronto no hay una apropiación, o sea, no lo sentís tuyo del todo, sentís un rechazo, hay algo que... Sí, ¿cómo podrías describir un poco esa... Sí, claro, digamos, yo tengo la perspectiva de que en temas de derechos humanos, digamos, cuando uno habla de derechos humanos, la gente, y siendo trans, la gente automáticamente lo asocia a que no está hablando de personas trans, no, digamos, a mí es el tema en general, digamos, o sea, cuando nos damos cuenta que el país en efecto no está teniendo un avance, y pues es bastante frustrante. ¿Dónde quisieras ver un avance importante? Como te dije, en tema de género, digamos, si habláramos del tema de género. El tema de género para vos es que el tema de género abarca todo. Es transversal. Sí, exacto, digamos, o sea, va a abarcar todo. Independientemente si sos hombre o mujer, te va a pasar por el cuerpo. Y todo lo que hagas te pasa diferente. La vez pasada estaba discutiendo con el señor Uber porque yo le decía, digamos, o sea, las chicas trans de San José que se prostituyen son chicas que las echaron de la casa desde que tenían 13, 14 años. Entonces las sacan de su casa y terminan enfrentando un montón de violencia y no las contratan específicamente por ser trans
Y entonces me vine acá y entonces me responde el señor, bueno, me echaron de la casa a los 14 años y ahora soy arquitecto. Y yo, sí, pero soy hombre. Y hay un privilegio que tenemos que reconocer en ser hombres, ¿no? O sea, a él no le quitaron sus oportunidades de seguir estudiando y de trabajar, y etcétera, por ser hombre. A un montón de mujeres trans, sí, o sea, yo conocí chicas trans que llegaron al país hace 6 años y en algún momento tuvieron que ejercer trabajo sexual simplemente porque en ningún lugar, porque todos los lugares les decían, madre, aquí no venga a trabajar, aquí no queremos una persona trans. Vaya a Morazán si quiere, ¿qué es lo que están haciendo? Vaya a prostituirse. Hay una falta de oportunidades que hasta hace muy pocos años, o sea, a lo menos de 3, se empezó a abrir un portillo para que se dieran oportunidades laborales. Y aún así, la mayoría de esas oportunidades laborales se han dado en call centers, empresas transnacionales, donde tenemos un montón de chicas trans que no hablan ni siquiera bien español, mucho menos van a hablar otro idioma. No saben escribir o leer muchas. Sí, es una situación muy dolorosa. Exacto. Creo que el semanario, si no me equivoco, sí, hizo un trabajo muy interesante. Exacto. Pero, digamos, de nuevo, no abarca solo con personas trans, o sea, abarca con personas de zonas rurales, o sea, donde no hay una explotación del tema del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solo hablan español, o a veces también ni siquiera hablan bien en español, y no tienen oportunidades. ¿Y qué es lo que terminan? En puestos muy bajos porque no tienen cómo crecer. Esta cuestión de que la gente crece porque quiere y porque va y lucha y mentira. Digamos, todas las personas tienen realidades diferentes y no podemos, solo porque una persona logró salir adelante, decir que todas también lo van a lograr. O sea, que el hecho que yo, Victoria Rovira, esté en la U, hable varios idiomas y etcétera, no se debe a que perdón, no se debe a que simplemente yo fui y la luché. No, o sea, claramente hubo un proceso de lucha el cual me ha dado muchas oportunidades. Pero ¿de dónde viene también? De mi apoyo familiar, del que yo he tenido oportunidades de vivir fuera del país, del que he tenido oportunidades de estudios increíbles. Y desde ahí empecé a hacer una lucha que me permitió tener una beca en la U. Desde ahí pude ir a meterme a espacios privados, de empresas privadas y agarrarlo con todo el mundo para que hicieran leyes a favor de personas trans o para que cambiaran esas políticas que ya existían para que fuesen inclusivas para personas trans. Entonces, pero no significa que yo salí del suelo y luego de Venezuela, no, o sea, una persona que no tenga las mismas oportunidades que yo haya tenido, porque la vida me las ha dado, simplemente no va a llegar hasta donde yo he llegado. Eso que señalas es muy importante. Hay un mito sobre que hay una correspondencia entre la cantidad de trabajo y lucha que hagas con logros y hay éxito, una ¿verdad? romantización de la marginalidad. Sí, sí, sí. Digamos, o sea, a la gente le encanta, se muere, o sea, les despierta el romance una historia de marginalidad, o sea, una historia de una persona que no tenía nada y llegó a tener algo. Digamos, hace poco veía un post de un muchacho en Uber Eats que le daba, que le daba a la gente como una bolsita de botonetas con una nota que decía, mira, gracias por darme trabajo porque se puede seguir estudiando, o sea, chao, o sea, es un trabajo y es una oportunidad que deberíamos tener todas las personas, o sea, no se trata de que yo tengo que ir a explotarme para conseguir estudios. Nadie debería explotarse ni dañarse física y emocionalmente solo para tener la oportunidad. O sea, porque es justo que una persona que viene de escaso tiene todas sus oportunidades económicas para ir a estudiar y otra persona que viene, no sé, de desamparado, de rural, o sea, una zona más de clase media baja o media, si tenga que ir a luchar. Y entonces, sí, qué bonito, es que esa persona ha pasado luchando, o sea, no debería ser así. Todas las personas deberíamos tener acceso a todas las oportunidades. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta ver, o sea, es como le encanta ver que otra gente luche, pero si lo pensamos desde lo nuestro, o sea, ¿qué pasa si yo veo que mi familia le están negando oportunidades solo porque no tienen suficiente dinero? O sea, es lo justo. O el por qué, como padres y madres, a pesar de que yo no lo sea, pero como padres y madres tenemos que meter un papá o una mamá que no puede darle a sus hijos la mejor educación porque no tienen dinero, pero vas a un colegio como el Lincoln o todos esos colegios internacionales donde solo hay estudiantes internacionales y les dan todas sus materias en inglés y los preparan y los sacan con técnicos y técnicos profesionales. No te estoy diciendo de que puedes trabajar en un call center o un técnico en secretaría, no, te estoy hablando de técnicos donde hablan varios idiomas. Cuando yo estoy en el RAID, yo saqué un técnico en arte y otro en francés, eso en Costa Rica no se da.
¿Y qué sacaron mis compañeros? Mis compañeros sacaron técnicos en biología, sacaron técnicos en matemáticas, sacaron técnicos en árabe, en un montón de cosas que en Costa Rica no tenemos. No es una comparación de Costa Rica y Israel, o sea, no, se trata de una comparación de Costa Rica y el mundo. Trata de cómo aquí nos conformamos con lo básico. Aquí decimos como, ay, mira, sí logró lo básico y luchó, y o sea, no, nadie debería luchar y romperse, explotarse por algo básico. Lo básico lo debemos tener todas las personas. No es justo que fulanito salió de un precario y de paso era huérfano pero ahora es director de una empresa. O sea, no todo el mundo puede hacer eso. Y no todo el mundo debería, o sea, nadie debería, o sea, si fulanito logró llegar ahí, es porque le tuvieron que haber dado las oportunidades, no negárselas. A la gente le encanta quitar oportunidades para ver qué tanto puede llegar una persona. Sí, ¿verdad? Pareciera que todo el que logre algo tiene que pasar por un desierto, volviendo un poco a esos arquetipos de nuestra tradición judeocristiana, ¿verdad? Sí, exacto. Atravesar el gran desierto, porque si no, no lo mereces. Con la experiencia que vos tenés, ¿vos crees que Costa Rica pueda ser un país que logre tener índices de desarrollo como los tienen los países del primer mundo? Sí, no sabría decirte si no. Tengo la esperanza de que sí, pero también tengo muy claro que no va a pasar pronto. O sea, y no te estoy hablando de 20, 30 años, estoy hablando de... Pero es que cuando te escucho, veo, extraigo una utopía, ¿verdad? Hay una Es la cierta idea, digamos, yo idealización siempre, de... digamos, como, entonces he escuchado como esa campaña, it gets better, digamos, entonces yo sé lo que siempre he dicho, it gets better, it doesn't get great, o sea, sí, en efecto, las cosas mejoran, pero no son perfectas, o sea, nunca van a llegar a ser perfectas, o tal vez nosotros como generación no lleguemos a verlas perfectas. ¿Vos crees que las cosas mejoran con el pasar del tiempo? Creo que sí mejoran, tal vez no, ¿cómo digo? No es de la manera que queremos que mejoren y no mejoran en la rapidez que esperamos que mejoren, pero en algún momento sí llegan a mejorar, o sea, y no es para todos, hay que dejar muy claro, digamos, mejoran ciertas oportunidades para ciertas poblaciones. No es A para eso me todos, refiero, a eso me refiero. digamos. No es como una mejoría, Total, no, para ¿verdad? nada. Bueno, hay algunos que unos suben, otros bajan, y el que estaba arriba de pronto vuelve a bajar, y bueno, es decir, Exacto. porque es un poco la tesis progresista, ¿verdad? De que lo único que tiene que hacer es pasar el tiempo, y que conforme pasa el tiempo las cosas van a mejorar. Pero resulta ser que usted ve a África, y en muchas poblaciones de África, y ve los siglos pasar, y ve las décadas pasar, y aquello no mejoría, así. Cuando usted ve 3, 4 generaciones muriéndose de hambre y enferma, pues ahí no hay mejoría. Uno podría decir, bueno, es que la situación de las mujeres ha mejorado, porque ahora votan, porque tienen derechos. Pero bueno, vos antes describiste una serie de situaciones que viven las mujeres. Bueno, no mejoría en eso, tampoco. O sea, es decir, si lo estamos poniendo en esos términos, ¿por qué estas cosas que son tan elementales y tan evidentes no han cambiado desde hace décadas y no cambiaron desde los 40? Hay un mejoramiento en lo macro, no en lo micro, digamos. O sea, en lo macro las mujeres ahora pueden votar. Bueno, digamos, las mujeres cis, porque las mujeres trans seguimos siendo percibidas como hombres, entonces por ende, en una época, no, digamos que al día de hoy no se hubiese aprobado el voto femenino, las mujeres trans seguirían teniendo la oportunidad de votar porque no somos socializadas como mujeres. Bueno, las mujeres trans tienen, ok, no son asumidas como mujeres. Y además, si se les asume, ya tienen... Es que son contextos diferentes, digamos, o sea... Explícame un poco eso, digamos, porque creo que hay una situación un poco, digamos, de desmejora, de complicación en el sentido de que no se le asume como mujer, pero si se le asume, viene con todo el sistema patriarcal encima, digamos, que le persigue y le oprime, ¿verdad? Porque entonces se le asume como un hombre que no es. Sí, explícame un poco eso, porque inclusive hay una situación, creo yo, más difícil. Sí, sí, no quisiera usar esa palabra, pero para hacerme entender. Bueno, ok. Yo lo veo de la perspectiva que todas las poblaciones tienen en sí problemáticas que son específicas de esa población, ¿no? Que van a enfrentar esa población por ser esa población.
digamos, algo que yo mencionaba ahora, lo más temprano es, digamos, yo no tengo discriminación desde que nací porque yo transicioné hasta los 20 años. O sea, claramente hubo un proceso de discriminación durante mi niñez y adolescencia por ser un hombre, por ser percibida como un hombre que era afeminado. Pero no es desde el nacimiento, ¿no? O sea, desde el nacimiento había prácticas de criarme violenta, por ejemplo. Digamos, ¿no? Tenía que ser un hombre que tenía que ser proveedor, de que tenía que llegar a cumplir sus... Sí, no dejarse, que si le pegaban Exacto, tenían que pegar. exacto. No, y eso es algo por lo cual vamos a pasar todas las personas. Pero, por ejemplo, yo no enfrento discriminación por ser negra porque no soy negra. Eso es algo que la gente enfrenta desde que nace, ¿no? O sea, desde el momento que naces negra, te jodiste. O el momento que naces con alguna discapacidad, te jodiste. Bueno, vamos también al caso de los judíos. En ese tema no, yo no, Bueno, también no entrar en religión. Pero, ok, no sí, en lo religioso, no en lo religioso, sino que, por ejemplo, el tema de ser judío es una condición. Sí, te persigue, sí, hay todo un análisis sobre esto en el sentido de que, más allá de lo religioso, sí, la condición judía te hace, en ciertas zonas del país, del mundo, claramente, digamos, o sea, sí hay discriminación, pero hablemoslo como más... y persecución, ¿verdad? Sí, no, Más cruel. obviamente, digamos, pero hablemoslo como, quedémonos como lo que hay en Costa Rica, para, digamos, como para que... Bueno, pero en Costa Rica pasa. Claro, pero la discriminación no es una persecución, por así decirlo, digamos, es una discriminación del desconocimiento, digamos, más que todo, digamos, no hay una quema de sinagogas. Hoy en día no lo hubo, sí, exacto, digamos, eso, digamos, no hay. No tan extremistas. No te agarran a golpes en la calle por ser... Pero sí recuerdo, por ejemplo, que hubo una figura política en este país reciente que quiso aspirar a ser presidente varias veces y yo escuché muchos comentarios diciendo, no, es que el judío es el no poder. Sí, claro, digamos, Eli, ¿estás hablando de Eli, no? No, 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 no. anyway. No, es que Don Eli no se ha postulado. Bueno, no, pero sí como su... Yo sí hablaba de alguien que en concreto diputación. sí intentó postular. Ok, bueno, en fin, digamos, es que, digamos, siento que el tema, digamos, de judaísmo no me gusta hablarlo porque en sí hay muchos conocimientos, entonces tal vez, digamos, la discriminación que hay es tal vez desde la perspectiva también religiosa, ¿no? Como, estás matando a Jesús o algo así. Entonces, eso. Pero, y también está como, no lo mismo ser judío que ser israelita, ¿no? O también la perspectiva como toda ahorita de Palestina e Israel, o sea, no el por qué una haya vivido en Israel o el por qué una sea judía, bueno, en mi caso no, pero etcétera, o sea, comparte lo que está pasando en Palestina, digamos, y toda esta guerra que hay, y al fin y al cabo, digamos, la gente también generaliza mucho eso, por ejemplo, yo he visto mucho odio a lo que es Israel por las posiciones que ha tomado el gobierno, cuando yo conozco a un montón de gente propiamente de allá que está en contra de todo lo que el gobierno ha hecho, pero no hay una manera de detenerlo porque vos no vas a llegar a pararte ahí frente a una metralleta, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, esa posición. Pero volviendo al tema, digamos, de que yo no es enfrentada a discriminación desde el momento que nazco, por mi color de piel o por alguna discapacidad, incluso considerando la depresión como una discapacidad, que es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, pero es algo que no tengo percepción hasta que tengo 8 años, digamos. Son otras cosas, digamos, son otros temas. Entonces, cuando hablamos de mujeres trans y de mujeres cisgénero, y pues podemos entender que como mujeres trans enfrentamos ciertas discriminaciones, pero también las enfrentan mujeres negras desde su propia perspectiva, también las enfrentan mujeres indígenas, etcétera, etcétera. Yo tengo el reconocimiento de que soy una mujer sin útero y por eso me da un privilegio, porque no soy discriminada por mis derechos sexuales reproductivos, lo cual es muy importante, hacer un reconocimiento y el que si yo quiero, si tengo la oportunidad de decidir sobre mi cuerpo, lo debería tener cualquier mujer. También tengo el reconocimiento de no haber sido criada como mujer, que también es un privilegio porque no perdí el privilegio de ser percibida como hombre hasta que transicioné, y cuando transiciono no doy cuenta de lo que es pasar por acoso sexual callejero, de lo que es pasar por abusos sexuales siendo percibida como mujer, de lo que es enfrentar un sistema que, digamos, te sigue percibiendo como hombre, pero para violentarte te percibe como mujer. Entonces, pues hay muchos reconocimientos importantes que hay que hacer. Yo no voy a llegar a decir que soy la más victimizada o que soy la más violentada y que pobrecita yo puedo llegar a hablar desde lo plural,
porque tampoco puedo negar el que yo he tenido más oportunidades que otras mujeres, independientemente si son trans o cis. Y es importante hacer un reconocimiento de las oportunidades que tenemos y un cuestionamiento de cómo a veces violentamos y nos victimizamos, porque vamos bajo este discurso de pobrecito yo, pobrecita yo. Es algo muy tico, muy latino. No, quiero destacar que todas las respuestas por lo general las abordas desde esa perspectiva plural, o sea, considerando, bueno, en este caso señalaste a las mujeres negras, a las mujeres indígenas, ¿verdad? Que hay una condición también que hay que prestar atención. Digamos, eso lo destaco porque, insisto, creo que dentro de tu discurso hay un reconocimiento del otro y una serie de condiciones más, digámoslo, expuestas que la tuya, y eso me parece que es importante enfatizarlo. Eh, Ahora que hablábamos de Costa Rica, eh, ¿vos pensás en irte de Costa Rica a vivir? ¿O sería, si tuvieras la oportunidad, lo harías? ¿O es algo que está en Sí, proceso? claro, es un plan a largo plazo, tal vez, de algún día poder irme y poder ver hacia adelante sin tener que ver hacia atrás, ¿no? Digamos, aquí la lucha que yo he dado es siempre teniendo una meta al frente, pero teniendo que ver hacia atrás por todo el miedo que he tenido de las violencias que he vivido. Que muchas veces cuando me dice esto, como que la gente dice, bueno, está todo en su cabeza. Y yo, no, es que son vivencias propias en las que yo tengo que ser discriminada por ser trans, por ser mujer, más que todo, digamos, yo creo que la discriminación primero proviene de ser mujer y luego de ser trans. ¿Y por qué primero de ser mujer? Porque lo que me pasa a mí no me pasa solo por ser trans, le pasa a un montón de mujeres más. Eh, no es como que mucha gente dice que la discriminación no existe, que es como un invento, y yo digo, pues tal vez vos no la vivas o no sos consciente que la estás viviendo. Bueno, a eso me refiero yo con la falta de conciencia, Exacto. ¿verdad? Es que Pues X, o sea, yo voy a hablar siempre de lo que me pasa y de lo que yo entiendo y de lo que he llegado a aprender. ¿dónde te gustaría ir a vivir? No sé, Europa ¿No tal lo has vez. pensado, O bro? sea, digamos, sí me gustaría, por ejemplo, terminar mi carrera y ir a sacar una maestría en Londres, por ejemplo. Tengo la oportunidad de hacerlo, entonces, si lo puedo aprovechar, lo voy a hacer. Eh, es salir y buscar, es cambiar la perspectiva de lo que tengo acá. Digamos, también es darme un descanso. Yo, el hecho de que yo sea activista no significa que tengo que sacrificarme por el país. Digamos, sí, que hace falta mucho cambio, pero no soy la única responsable. Y también vendrán muchas otras generaciones que podrán hacer un mejor trabajo que el que yo estoy haciendo en este momento. Y o tal vez ya existen esas personas. Entonces, pues estoy seguro que sí existen. Entonces, tampoco me tengo que martirizar y decir como voy a morir por el país y que la gente me vea como un mártir y que el día de mañana tenga una estatua ahí, no sé, en medio de San José, porque ella, esta fue Victoria Roira y dio su vida por el activismo. Literal, no. O sea, yo también tengo derecho a decir, quiero algún día poder decir, voy a ver hacia adelante sin tener que ver hacia atrás. Te agradezco mucho, Victoria. Y he de decir que un gran honor haberte conocido. Muchísimas gracias. Me has abierto mucha perspectiva. Me provocaste otras nuevas lecturas, otras orientaciones. Y primero contar con este espacio, que es un espacio pequeño, pero lo hacemos con mucha dedicación. Agradecerte el rato, el tiempo que has estado acá con nosotros y reiterar un honor y felicitar esa defensa de ese activismo que vos haces y haber revelado cosas personales hoy. Te agradecemos mucho y esperamos en un tiempo volvernos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable.